Buenos días para todos, buenos días compañeras, buenos días tutor. Mi nombre es Julieta Goyoán García, hago parte del grupo de Psicología Social. En este momento estamos acá reunidas con mis compañeras porque vamos a iniciar el trabajo colaborativo del momento intermedio. Entonces, siguiendo las indicaciones de la guía, eh, las panelistas que vamos a tener el día de hoy son las siguientes. Está mi compañera María Alejandra Rengifo Fandino, está mi compañera Juliet Marcela Díaz, mi compañera Mayerly Rivas Guaraca y mi compañera Isabela Chantre Ramos. Hemos diseñado una estructura para iniciar con esta conversación. Bueno, como ya lo mencionaba, pues yo voy a ser de moderadora del panel en esta oportunidad. Entonces, vamos a iniciar con la compañera María Alejandra, que en el día de hoy nos va a comentar cuál fue su experiencia, qué fue lo que más le llamó la atención, qué le gustó, qué le deja de pronto el texto que encontramos en la guía para realizar esta actividad. El texto se titula Soto Meghe, del año 2006, que se titula Una reflexión sobre el metasentido y la praxis científica. La propuesta de Ignacio Martín Barros desde la psicología social, eh, y vamos a citar la página de la 63 a la 68. Entonces, bienvenida compañera, la escuchamos. Hola, cordial salud para todos. De verdad que es un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo y debatiendo un poco de cada uno de estos tests que nos ayudan a implementar más conocimiento. Bueno, la verdad me gustó conocer los principios de la psicología social en América Latina y pues las diferentes fases que tuvo el país, ¿no? La psicología social, voy a hablar un poco de ella, qué apareció, cómo surgieron, quiénes fueron los psicólogos que actuaron, ¿cierto? Entonces nos habla el texto que la psicología social Latinoamérica pues no había logrado despegar como un saber autónomo y necesario, por motivos pues que van desde la falta de recursos, la inestabilidad política y la psicología social en Latinoamérica se observaba como muy joven, o sea, como que no le miraban mucho futuro. A pesar de eso, llevaba años en investigación, pero entonces dado eso surgió interés de ir trabajando en la desvinculación de las teorías a los modelos y prácticas que se traían pues de Europa y de los Estados Unidos, por lo que pues, crea la teoría con el enfoque propio en Latinoamérica. Bueno, la psicología social en América Latina, pues el autor nos plantea que es la hija de la crisis específicamente por unos aspectos que traía la psicología social de América, que era positivista, que era cuantitativa y sí que tenía ciertos paradigmas ya como todo en este medio. Pues mucho tiempo, entonces la idea en lo que se buscaba la teoría Latinoamérica era romper con esa historia ya que traía el autor también nos plantea que puede ser como un experimento social. Pues la verdad sí es muy interesante porque dice que puede ser un experimento, ya sea en función de los demás. Entonces, eso plantea, vamos a ir retomando a lo largo de la charla, y les voy a estar contando un poquito, pero volviendo al tema, pues nos mencionaba que era la hija de la crisis, y pues quiero plantearle unos aspectos importantes. Bueno, ¿por qué se genera la crisis en la psicología social en América? Lo cual nos dice que es un paradigma positivista y que los cuatro aspectos de la epistemología en la metodología eran la confianza de que la sociedad pues ya tenían ese sistema y academia. Bueno, ¿por qué eran financiados? Como les mencionaba más antes, esto traían teorías de Europa y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas personas eran muy ricas. Entonces, digamos, de cierta manera, ellos financiaban el control de las masas. Ustedes saben que hoy en día lo que se mueve pues es el dinero y el que no tenga dinero pues efectivamente no puede hacer nada. Entonces, a raíz de eso surge como que una molestia en algunos porque, o sea, era como decir, ¿cómo vamos a hablar o poner prácticas de otro lado cuando no son de nosotros?
Para mí, este texto es como una psicología de liberación. En dado a esto, hubieron unos psicólogos que ayudaron a fundamentar la psicología social. Se los voy a nombrar y fueron los siguientes: Maritza Montero de Venezuela, López y Serrano de Puerto Rico, Martín Varo de El Salvador y Silvia Land de Brasil. A ellos se les debe el compromiso con la psicología social. Bueno, ellos se basaron en la línea de investigación bajo la realidad que vimos dentro de nuestro territorio latino. Esto con el empeño de construir una teoría propia, como les decía al principio, algo que fuera realmente de nosotros. Y esto se dieron en la década de los 80. Listo. En esta época también, esto en Latinoamérica había tenido mucho movimiento a nivel sociopolítico. Y pues si bien habían dictadores de guerra y etcétera, la psicología social pues había tenido que sobrevivir. Incluso leyendo me llamaba una parte la atención donde el autor dice que ellos corrían con el riesgo de tener un tiro en la nuca. O sea, algo como que, o sea, era tanto la amenaza por el simple hecho de ser un psicólogo social, o sea, se tenía como el contexto de que era un marxista, o sea, los tildaban de lo peor. Pero como no era bien visto en ese entonces, pues ellos eran perseguidos. Muchos de esos psicólogos tuvieron que huir del país, incluso muchos también se escondieron. Entonces, para terminar con esto, quisiera regalarles un texto del libro donde dice, donde dice lo siguiente. Quiero concluir con una frase del libro. Dice: la forma de la vida del sujeto y así la forma de la vida del sujeto moderno, podemos observar que muchas de las cosas que éste ha denominado como naturales son reflejo de la falta de la perspectiva que han dominado las conciencias y las acciones humanas. Bueno, ¿a qué hace referencia este texto? Hace referencia a que la psicología social, específicamente, si es la psicología social, busca como sacar a la persona que es oprimida, o sea, buscar conciencia, no solo en lo personal, sino también en lo social, no solamente ser individualismo, o sea, solo pensar en yo, como, o sea, buscar mi bienestar, no, sino que buscar también el bienestar grupal, ¿cierto? Que eso nos lleva a tener una mejor vida. Entonces, pues para terminar ahora sí, pues no echar en saco roto lo que el libro nos plantea, ¿cierto? Y nosotros como futuros psicólogos, entonces debemos que tener en cuenta eso, que el psicólogo social es aquel que brinda cambios, ¿cierto? A que nuestra vida, nuestro contorno sea diferente y que no sea igual al que siempre hemos venido llevando. Entonces, pues eso fue lo que más me gustó de la lectura. Muchas gracias, compañera Alejandra. Pues lo que le logramos como entender, ¿verdad? Es que en ese tiempo como que surgió como el nacimiento, ¿cierto? De una nueva era en la psicología y pues se viene como asemejando en nosotros los latinos, pues es lo que le acabo de escuchar, asemejando como al tema del descubrimiento, sí, o sea, como comparándolo cuando fue esa tierra, como se dice, la historia descubierta, pero pues en realidad fue, bueno, actualmente se dice que fue saqueada y todo esto, pero fue liberada al mismo tiempo, ¿cierto? A unos nuevos horizontes, fue lo que yo le entendí. No estoy Exacto. equivocada. Muchísimas gracias, compañera Alejandra. Eh, Siguiendo en este panel, tenemos a nuestra siguiente invitada en la mañana de hoy, que es la compañera Juliet Marcela Díaz, quien hoy nos va a comentar sobre el texto Sotomere del año 2006, una reflexión sobre el sentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro desde la psicología social. En esta oportunidad vamos a citar de la página 43 a la página 55. Entonces, pues compañera, bienvenida y la escuchamos. Bueno, muy buenos días, compañeras. Sí, bueno, lo que pues yo leí y entendí sobre eso es que mi texto estaba muy referido con la psicología social, igual que mi otra compañera, ¿cierto? Entonces, la psicología social es, es más como una disciplina, ¿cierto? Que nosotros los humanos, como siempre, actuamos en nuestro sistema social
Muchas veces nosotros actuamos de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una personalidad muy diferente cuando estamos con amigos, con familiares, con profesores o con personas de otras, bueno, de otros ambientes. Es por ello que nosotros nos consideramos como si fuésemos animales, ¿no? Y nos decía el texto que cuando, o sea, que los humanos se refieren mucho a los animales. ¿Por qué? Porque dice que los seres humanos tienen casi los mismos lineamientos, sino que ellos, o sea, la diferencia que los hace de los animales, nos hace de los animales es que los animales pues no tienen como esos, esos impulsos, o sea, que nos otorga, o sea, nosotros como seres humanos, ¿sí? Es decir, que los seres humanos estamos rodeados de otros seres que no, o sea, que nos incentivan a hacer cosas mejores, o ya sean peores, ¿no? En cambio, los animales, ellos están en un sistema que ellos no actúan de acuerdo a una disciplina, sino que cada quien actúa de una forma muy diferente a la que nosotros actuamos. Y esto nos lo dice el señor Freud, quien es el que pues, nos habla de este tema. Entonces, como el psicoanálisis también nos hablaba en este texto, nos habla del análisis que cada una de las personas tenemos de acuerdo al contexto con el que nos relacionamos y la racionalidad, ¿cierto? Porque nosotros somos personas racionales, quienes, o sea, en nuestra creación nosotros nos consideramos por ser racionales y actuar de una forma más consciente, mientras que a diferencia de los animales, ellos actúan de una forma inconsciente siempre y cuando ellos van entendiendo lo que están haciendo, ¿cierto? Bueno, yo pues me sentí identificada con este texto, o sea, me gustó esa parte porque nos habla, o sea, nos está diciendo casi que la verdad y si nosotros miramos en nuestro alrededor, o sea, es casi que literal esto, entonces pues me parece que esto fue como la parte que más me pareció interesante, nos habla mucho de la disciplina que debemos tener, ¿cierto? Entonces, esta disciplina debe ser siempre llevada a unos lineamientos más desarrollados, el que esta comparación no sea como una ofensa para alguien, no, sino al contrario, que nos, o sea, nos ayude a reformar nuevas experiencias y a poder sobrellevar, o sea, una vida más saludable en cuanto a los comportamientos y todo lo que logramos desarrollar en nuestro aspecto, ¿cierto? Social. Es por ello que nos dice que en el siglo XX, esto cediendo lugar al modelo opuesto, donde pues se refiere ya a lo que les hablaba anteriormente, que son las líneas del pensamiento, que tuvo importantes representantes durante los siglos procedentes. Los siglos procedentes fueron a partir del siglo XX, que fue donde ya empezó como a determinar esta disciplina y la comparación con los animales, ¿cierto? Porque si tomamos en cuenta, o sea, nosotros anteriormente los psicólogos siempre utilizaban era animales para hacer como los estudios basándose en los seres humanos, ¿cierto? Entonces fue de ahí que desprendió todo lo que tiene que ver con los seres humanos, los comportamientos y todo lo que se conllevó, sino que ya después de un tiempo, entonces como eso ya no fue permitido, fue donde entonces se cambió y ya los psicólogos entonces utilizaban era el análisis por medio de la observación, de los comportamientos, se seguía de una forma muy diferente a la que ellos antes tenían para poder hacer como la observación de cada una de las personas y determinar cuáles eran los comportamientos, lo que debía de llegar a un punto de análisis. Entonces eso sería, compañeras, lo que les tenía por compartirles hoy. Gracias. Muchas gracias, compañera Juliet. Nos ha comentado hoy un poco también de la historia de la evolución de la psicología, ¿verdad? Porque en qué nos diferenciamos con los animales, los impulsos que tenemos, de que nosotros sí somos conscientes y pues de pronto ellos no tanto y la importancia pues que tuvo los animales en lo que experimentaron antes, ¿verdad, compañera Juliet? ¿O nos quisiste Sí, decir algo más? no, compañera, sí era como esa relación que habíamos tenido con los animales anteriormente, como le mencioné, pues que el estudio fue a cabo a través de los animales en los principales, o sea, en los primeros psicólogos que hubieron.
De acuerdo. De pronto alguna de las otras compañeras quisiera aportar algo, comentar algo a lo que dijo la compañera Alejandra, que hace rato se me pasó preguntar, o a lo que dice la compañera Juliet. ¿No? Compañera, sí, yo, que con lo que habló ahorita la compañera Juliet, pues enfatizando en el tema que ella planteaba, pues queda claro que como nosotros humanos, obviamente somos, como dice el psicoanálisis, seres que somos socialmente naturalmente somos sociales y que regimos porque tenemos una conciencia de lo que está bien y lo que no está bien, lo que no pasa con los humanos, perdón, con los animales, porque los animales lo hacen por instinto, ¿no? Ellos reaccionan por un instinto y nosotros sí somos seres conscientes, eso es lo que nos hace diferentes a los animales, que tenemos conciencia de lo que estamos o no estamos haciendo. Sí, sí, señora. De pronto la compañera Isabel va a mencionar algo. No, no, señora. Vale, compañera. De acuerdo. Entonces, seguimos en nuestro panel. Tenemos a nuestra siguiente invitada, que es la compañera Mayerly Rivas Guaraca, quien nos va a comentar, a mencionar sobre el texto Boca Negra, Prado, M. Prieto, Neira del año 2017, que se titula El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia, en la psicología para América Latina. En esa oportunidad, nos dice que he recuperado del 28 de marzo del año inmediatamente anterior. De pronto nos va a comentar de qué se trata este texto y sería bueno pues de pronto como que le recordó, compañera. Bienvenida. Hola compañera, muchas gracias. Bueno, sí. Teniendo en cuenta pues la pregunta que se plantea, lo primero que voy a abarcar es de qué trata el texto del que leí. El texto trata sobre el papel del psicólogo en la realidad contemporánea de Colombia y su contribución a la comparación y la transformación de las realidades sociales. El estudio utiliza un enfoque cualitativo para explorar el conocimiento y las prácticas de los psicólogos sociales en Colombia, incluyendo autobiografías y grupos locales. El artículo analiza las motivaciones, los enfoques teóricos, conceptos y metodologías utilizados por los psicólogos sociales en su trabajo, así como la importancia del diálogo interdisciplinario, los marcos institucionales y la definición del campo de la psicología social. También se discuten los desafíos y contradicciones en la formación de la psicología social en Colombia y las aspiraciones de la psicología comunitaria en toda América Latina. Además, el texto también nos describe que los psicólogos sociales en Colombia tienen un papel importante en la comprensión y transformación de las realidades sociales del país. El artículo nos explora el conocimiento y las prácticas de los psicólogos sociales en Colombia, incluyendo las motivaciones, los enfoques teóricos, los conceptos y las metodologías utilizadas en su trabajo. También se discuten los desafíos y contradicciones en la formación de los psicólogos sociales en Colombia y las aspiraciones de la psicología comunitaria en América Latina. El texto destaca pues la importancia del diálogo interdisciplinario, los marcos institucionales y la definición del campo de la psicología social, así como el análisis en redes sociales y el intercambio del conocimiento en organizaciones científicas y tecnológicas. En resumen, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana es la de ser un agente que contribuye al saber y adquirir la fuerza para dar respuesta a los problemas y transformar las condiciones contextuales. El psicólogo social se presenta como ese agente inmerso en un extremado de relación que le permita conectarse con la realidad social, no solo dentro de lo académico, sino que también desde lo afectivo y lo emocional, entrando a ser parte de la realidad social como investigador social, como un actor participante que ejemplifica el proceso de reflexibilidad. Además, el psicólogo social contribuye a la comprensión y transformación de las realidades sociales a través de su conocimiento y prácticas en el campo de la psicología social. Al hablar de la realidad contemporánea de Colombia, en el texto como tal no se presenta una descripción detallada de la realidad contemporánea que se está viviendo en Colombia, pero se menciona que la realidad colombiana es altamente compleja y que es necesario abordarla desde un punto de vista histórico y contextual,
porque para poder comprenderla, porque además se hace referencia a las dinámicas de la violencia que han marcado la historia en Colombia y que han obligado a los psicólogos sociales a encontrar recursos conceptuales para abordar situaciones como lo que son el desplazamiento, la crisis humanitaria y las víctimas del conflicto armado. En general, se puede inferir que en la realidad contemporánea de Colombia es compleja y presenta desafíos significativos en términos de violencia, exclusión, desigualdad social, maltratos, y como resultado, el texto presenta varias conclusiones importantes sobre el papel del psicólogo social en Colombia y su contribución a la comprensión y transformación de la realidad social. Algunas de las principales conclusiones que nos enmarca el tema es que existe una desconexión entre la formación en psicología y las realidades del país, lo que limita la capacidad de los psicólogos sociales para comprender el contexto social, cultural e histórico en lo que están inmersas las comunidades. Además, la formación en psicología está precarizada y limitada por una formación muy circunscrita a los textos y a los autores, con poco contraste con la realidad de un país como es Colombia. Eso claramente hace reflexión del verdadero papel pues, del psicólogo social, permitiendo que se dicen las equívocas ideas y conceptos que suscitan dentro del campo de la psicología social. Lo relaciono en ese momento, pues, porque tenía una idea equivocada del papel que tenía el psicólogo social pues, en el desempeño como tal, y pensaba muy diferente a lo que el texto me permitió ver. Entonces, en este momento lo relaciono, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, porque estoy haciendo un acompañamiento voluntario a un grupo de mujeres que está buscando desde el empoderamiento femenino poder sacar adelante sus familias, y les presto como esa ayuda en los temas relacionados con el uso de herramientas digitales, capacitaciones desde mis conocimientos, claro, está pues en temas que están relacionados a sus intereses, ¿no? Entonces, como esa sería mi aporte desde la participación y la lectura del texto. Muchas gracias, compañera Mayerly. Pues prácticamente yo diría que esto pues nos lleva a reflexionar y como a querer mucho más lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque el papel del psicólogo, sea social o de otro ámbito, pues vemos que realmente ha sido muy importante desde la historia, no solamente ahora, ¿verdad? ¿Alguna compañera quiere aportar algo más a lo que mencionó la compañera Mayerly? Aleja, estás levantando la mano. Adelante. Sí, reiterando lo que pues dijo la compañera Juliet y la compañera Maye, pues realmente muchas veces como ciudadanos ignoramos el papel que tiene el psicólogo, ¿cierto? Y en base a la lectura que estaba haciendo la compañera, pues lo que logré entender es que finalmente el psicólogo social permite pues a las personas analizar muchas veces el pasado, ¿cierto? Porque como sabemos en Colombia han sido muchísimas veces las víctimas que han sido, digamos, por los grupos armados, ¿cierto? Entonces permite comprender y aprender esto sobre las situaciones, ¿cierto? Que esas situaciones quizás vuelvan y se repitan y en dado caso que se volvieran a repetir, porque no estamos exentos de cualquier cosa que pase, ¿cierto? Se puedan afrontar de una manera adecuada. Entonces, pues muy interesante la verdad esa lectura y nada, eso era lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, compañera Alejandra. ¿Alguien más quiere aportar algo? Compañeras, ¿no? Bueno, de acuerdo. Entonces vamos con nuestra siguiente invitada, que es la compañera Isabela Chantre Ramos, quien el día de hoy nos va a comentar con qué se siente identificada o cómo entendió el texto Soto MR del 2006, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro desde la psicología social. Vamos a citar de la página 43 a las 55 y nos vas a comentar qué le llamó la atención, cómo se siente identificada con este texto y por qué, compañera. Bienvenida a este panel. Muy buenos días, compañeras. Pues del texto me siento identificada porque está relacionada con aspectos de interés que nos presenta la vida a diario y a cada momento, como lo emocional, lo cultural, lo comunitario y lo económico.
ya que por medio de esto lo relaciono con lo personal porque me identifico o nos identificamos, ya que sentimos las emociones a menudo. Lo económico lo podemos decir que a diario, lo cultural y lo comunitario pues de vez en cuando. Estos son intereses que las personas vivimos día a día y que lo identificamos de la mejor manera. ¿Cómo nos identificamos o cómo los podemos identificar? En lo emocional, son procesos psicológicos individuales mediatizados o determinados por la pertenencia a grupos o posiciones sociales diferenciadas. En lo cultural, se describe que la cultura juega un papel constituido en el fundamento psicológico humano para que las capacidades humanas universales con el razonamiento, la comunidad y la creatividad sean consecuencias del hecho de que todos vivimos de la cultura. En lo comunitario, se estudian los factores psicosociales que intervienen en el desarrollo y progreso de los individuos en un contexto social y en las relaciones entre individuo, grupo, social y ambiente. Algunas características y fundamentos son: primera, el bienestar personal y acceso a los recursos. La segunda, la justicia social y la libertad de opresión. Tercera, un sentido de comunidad y conexión. Cuarta, múltiples dimensiones de la diversidad. Y por último, colaboración comunitaria, participación, autodeterminación y empoderamiento. En lo económico, se presenta como una disciplina que influye análisis conductuales, influencias sociales, heurístico, sesgos y rasgos, adversión, efectos de la personalidad, diferentes individuales y emociones en la toma de decisiones, entre otras. Podemos decir que la economía influye en lo personal de tal manera que las variables económicas, las empresas y los límites morales del mercado condicionan al individuo a comportarse de determinadas maneras que no necesariamente consultan sus verdaderas necesidades y que se constituyen en un proceso meramente mercantilista como parte de una sociedad de consumo muchas veces superfluo. Pues podemos decir que esto en nuestra vida diaria y a menudo pues vivimos de las emociones, de lo cultural, de lo económico, ya que pues esto es lo que como personas más como que nos identifica, ¿no? Y nos podemos entender y conocer. Y eso sería todo. Muchas gracias, compañera Isabela. Nos hace un recuento de cómo se lleva esto por diferentes ámbitos, pues, de la vida, ¿no? Lo económico, lo social, lo cultural y algunas características. Yo quisiera saber si alguna de mis compañeras desea hacer algún otro aporte más en este momento. Si alguien quiere, pues puede levantar la mano. No. Maye, ya. Adelante, Maye. Compañera, bueno, a mí me gustó el tema que ella tomó como esa palabra que está en auge ahorita en la sociedad, que es la sociedad del consumo. Nosotros como seres humanos nos hemos vuelto consumistas simplemente por el hecho de que los demás lo hacen, ¿sí? Estamos muy expuestos en las redes sociales al consumo en todo momento. Digamos que el Internet ha hecho que nos volvamos consumistas, el hecho de que necesitamos se volvió más consumir, ya no miramos que esta persona tiene eso, yo también lo quiero, entonces se ha hecho mucho auge en esa parte y en el egoísmo, ¿no? Como seres humanos nos hemos vuelto más egoístas, más consumistas y egoístas, ya
por eso, pues no sé, considero yo, la importancia del papel del psicólogo social en estas sociedades actuales no va solamente en cambiar una realidades que estén necesariamente llenas de conflicto o de guerra, sino que es desde la perspectiva personal de cada uno, de qué puedo hacer yo como persona para transformar una sociedad, ¿no? Porque muchas veces es eso, mirar qué está haciendo esa persona y qué puede hacer mejor para ayudar a transformar una realidad, y una realidad no puede ser algo inmersamente grande, como cambiar, por ejemplo, la realidad del país en el que estamos ahorita, que hay tanto conflicto, sino que puede ser nomás desde nuestros hogares o con nuestros familiares o con un amigo. No necesariamente toca entrar a hacer, no, que como usted, porque pasa mucho, como usted es psicóloga, entonces usted me tiene que dar terapia. Es que no es eso, no es darles terapia a un amigo, porque obviamente no se puede, pero sí es esto, cambiar esa realidad de ese amigo ante lo social. Tenemos muchos tabú y muchos estereotipos que hacen que socialmente nos aislemos. Queremos estar siempre cerca, pero realmente estamos cada uno por su lado y dispersos. Muchas gracias, compañera Mayer. ¿Alguien más quiere hacer otra parte? ¿Nadie? Bueno, de acuerdo. Entonces, para finalizar este panel, podemos decir, bueno, que esas lecturas nos llevaron a hacer diferentes análisis. Cada una sacó como lo que más le gustó, pero al mismo tiempo fue una experiencia muy chévere porque la trajimos a la realidad. Fíjese que empezamos hablando desde cómo había llegado la psicología como ciencia de estudio a América Latina, que se hizo su propia identidad a quererse diferenciar de la psicología europea, y pasamos por el rol de psicólogo, por la importancia que tuvo en su tiempo el estudio basado en animales, ya cuando después no se permitió, nos comentaba la compañera Juliet, pues que ya fue por medio de la observación, que ahí nacieron, otras teorías, otra información, y finalmente pues llegamos a lo que nos comentaba la compañera Isabela, que lo desglosaba y también volvía y nos lo traía a la realidad, ¿cierto? Desde lo cultural, desde lo económico. Entonces podemos decir finalmente que el rol del psicólogo social es muy importante y no es solamente ahora en la actualidad, bueno, pienso que más en lo que estamos viviendo, ¿no? Sino que siempre ha estado presente, ¿sí? Y es algo que nos lleva a hacernos muchos cuestionamientos porque, pues, si leemos en la parte donde dice que eran perseguidos, vemos que eso también pasa con la realidad, con la religión, perdón, ¿sí? Tanto de esa época como lo estamos viviendo ahora, pues no digamos que ahorita aquí en Colombia, pero sí en el mundo. Para nadie es un secreto lo que pasa en otros continentes, ¿sí? Por allá en Arabia. Entonces, vemos que es un ir y venir de la ciencia, ¿cierto? Que el rol del psicólogo siempre ha estado presente, que si vemos la psicología social, es ¿cómo es que se dice? O sea, como algo que conforma todo, porque si en algún tiempo fue importante que experimentaban con animales, es decir, que siempre vamos a necesitar de lo que nos rodea, es como allá donde quiero llegar, tanto de los animales como del medio ambiente, como de todo lo que pasa. Y de acuerdo al contexto donde estemos, que eso también lo ha mencionado otra compañera, vamos a actuar. O sea, eso también influye mucho en la psicología social, porque si bien es cierto, digamos que tenemos como que cada uno dice, bueno, yo si voy a ser una psicóloga social, voy a tratar de hacer esto y esto en la sociedad, pero hasta qué punto yo voy a poder cumplir eso si me encuentro inmersa en un contexto donde muy seguramente yo no voy a poder decir es que esto se hace así, así, así. Y vemos el impacto que tiene hoy en día, como lo decía Isabela, en lo cultural, en lo económico. O sea, es mucho lo que tiene que ver, y lo cultural decide mucho en las actitudes de las personas, ¿cierto? Lo cultural tiene mucho que ver. A veces uno tiene sus, ¿cómo le digo? Sí, como sus bases, ¿ya? Como sus bases de donde nació, que creció viendo esto,
o lo otro, pero a través de las anécdotas y de lo que hemos vivido cada una, nos podemos dar cuenta que lo cultural si no hay mucha identidad, es muy manipulable. ¿Y eso a qué conlleva? A que socialmente pues tengamos otras actitudes. Muchas veces ya entra a ver otro tema que son las creencias. Entonces también vemos que es muy manipulable de estos textos o en este panel le podemos decir al profe en este momento, pues primero agradecerle por la actividad, porque el hecho de que estemos aquí conectadas, eso hace parte también de lo social. Siempre nos vemos, nos inscribimos por el chat o por el foro, pero es la primera vez que nos vemos así, la cara que podemos decir, ah, ella es mi compañera. Entonces, primero que todo, agradecerle el espacio a él. Segundo, creo que nos ha quedado claro desde la llegada a América Latina, la psicología, por todo lo que tuvo que pasar, ¿cierto? Nos queda claro los estudios, las experiencias que se hicieron para llegar a las teorías que conocemos hoy en día, cómo lo aplicamos en todos los ámbitos de la vida, en todos los puntos de vista, social, cultural, económico, familiar, y también qué está haciendo el psicólogo hoy. Yo pienso que a nombre de grupo, a nivel de grupo, esos temas nos han quedado bastante claros. Cada una pues tendrá su propia reflexión, su propio punto de vista, porque en este grupo que es pequeño, pero yo me atrevo a decir que hay un poco pues de todo, lógicamente, de la sociedad, porque pues de eso se trata, ¿no? De ser diferente, de estar en contextos diferentes. Entonces es muy chévere poder compartir y este ejercicio prácticamente es eso, lo social, ¿no, compañeras? La psicología social, tuvimos dificultades para llegar hasta este punto y pienso que en medio de todo, pues fuimos muy empáticas, fuimos todas muy empáticas. Entonces, todo eso deja ver lo que estamos estudiando. Entonces les agradezco a todas por su atención, le agradezco al profe y pues esperamos que hayamos cumplido con la actividad a cabalidad del 100% como lo estipula en la guía y esto también nos hizo evocar algunas anécdotas y nos queda la pregunta para todas. ¿Qué estoy haciendo yo desde mi familia, desde mi trabajo, desde mi entorno para contribuir a lo social? ¿Sí? Si bien es cierto que nos estamos formando como psicólogas, ¿verdad? No interesa el semestre en que vayamos, yo pienso que es tiempo de que cada una sí nos quede con esa reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo desde donde estoy para contribuir a ese cambio social o para contribuir a esas ideas, ¿cierto? Como grupo, ¿qué tan influenciable puedo ser yo? O sea, tanto para los demás o que los demás sean conmigo. Yo pienso que ya con todo lo que hemos conocido, pues podemos tener esas herramientas. Entonces, compañeras, si alguien más quiere aportar algo, o si así está bien. Sí, compañera, ya por lo menos a mí me quedó todo claro. Estuvo muy bueno las definiciones que tuvimos. Me pareció muy bueno todo. Agradecerles a cada uno de ustedes pues, por su tiempo, por sacar su espacio, su disponibilidad. De verdad que no sé, uno a veces siente que como que aprende más cosas así, que leyendo y leyendo y leyendo cuando viene alguien y bueno, esto entiendo esto y esto, y uno, bueno, si entiende ella de esta manera esto, uno como que lo puede entender mucho mejor. Entonces, pues agradecerles de verdad, porque hoy me voy con nuevos conocimientos y con nuevas preguntas, pero también con unas respuestas también. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes. Sí, eso es verdad. El escuchar a las demás le deja ver a uno que es, porque cada una subimos el aporte de lo que entendimos, ¿verdad? Pero el escuchar a Isabela, el escuchar a Mayeli, el escucharlas a todas, a Alejandra, a Juliet, deja ver que lo que uno pensaba, pues existe otro punto de vista que también tiene razón, que también tiene su lógica. Entonces, de verdad que muchas gracias, compañeras.
en ese momento, regálenme 2 minuticos ya, o sea, no se vayan a desconectar de una vez, ya voy a cortar la grabación. Muchas gracias nuevamente y espero pues que todo haya salido bien.